É bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa vontade. La Universidad Primada de América, en el transcurso de sus casi 5 siglos, ha entregado profesionales valiosos quienes han contribuido en las diferentes épocas al desarrollo de nuestra sociedad y a enaltecer el prestigio de esta institución de estudios superiores. Por tal razón, esta obra audiovisual constituye un aporte que resalta y eleva el orgullo guasdiano a través del quehacer intelectual, académico y gerencial de egresados destacados, lo que hace de la UAS un faro de ciencia manantial, luz del presente y del pasado. Nací en un campo llamado Novillero, una sección del municipio de Luperón, de la provincia de Puerto Plata. Mi padre se llamaba José Dolores Cruz, fallecido. Mi madre Vicenta Batista, también fallecida. Mi padre era un comerciante, se dedicaba a los negocios. Realmente lo recuerdo por todo el cariño, todo lo que me cuidaba y también porque llevo eso en mi memoria, en mi mente, siempre lo recuerdo. Parece que lo llevaba en la genética, su pasión por la educación, porque la escuela de mi campo la donó él, el terreno y el local donde tenía negocio. Antes de morir fue donado al Estado. Mi madre se caracterizaba porque era muy generosa, le gustaba mucho ayudar a las personas, muy trabajadora, amante de sus hijos y de la educación, se preocupaba mucho por cada uno de nosotros. Siempre estaba muy atenta, la recuerdo siempre con mucho cariño y mucha nostalgia también me da los recuerdos de ella. Todos mis estudios los realicé en la UAS, inicié con un profesorado en educación, mención física y matemática. Luego pasé a lo que era el plan interuniversitario, plan de reforma como se le llamaba, y cursé entonces la licenciatura en educación, mención física y matemática. Luego ya en el 1986 inicié una maestría en educación superior, también cursada en la UAS. Hermosos recuerdos tengo de nuestra universidad. Éramos 18 justamente los que iniciamos esa carrera. Éramos muy unidos, muy enfocados en los estudios. Todos éramos matemáticos y físicos también, estudiábamos esas áreas. Recuerdo que nos enviaban a tomar las asignaturas junto con los estudiantes de las ingenierías. Nosotros nos oponíamos a eso porque creíamos que como educadores debíamos de tener unas asignaturas con un enfoque diferente. Para que fuera escuchado nuestro reclamo, inventamos o decidimos más bien comprar unos candados con unas cadenas y cerrar la entrada a la Facultad de Humanidades. Así, de esa manera, estuvimos nuestras asignaturas
propias para nuestra carrera con excelentes profesores. Fuera del país, en ese ámbito de la capacitación, también cursé una especialidad en la Universidad de Monterrey de México en evaluación y acreditación. En esa misma área de evaluación también hice un curso especializado en la Universidad de Harvard. Y para incrementar mi competencia en el dominio de los idiomas, también hice un ciclo académico en Husson College estudiando el idioma inglés. Después de agotar un periodo de 15 años como vicerrectora de Planeación y Desarrollo en la universidad, paso a ser rectora del recinto Santo Domingo de UTESA. Aquí vengo con una visión muy clara de lo que quería lograr: el fortalecimiento de la calidad de los servicios que ofrecía la universidad en todos los ámbitos de la docencia, de la administración, todo lo que son servicios. Y creo que hice una labor en torno a ese fortalecimiento que perseguía: trabajar con la capacitación y actualización de los profesores, fortalecer la vinculación con la comunidad, avanzar en lo que es la autoevaluación para las mejoras continuas. Y también creo que un aporte muy significativo cuando vino la pandemia, que tuvimos que migrar con esa metodología bajo la modalidad virtual, pero ya nosotros estábamos preparados en lo que se llamaba una plataforma tecnológica, unos docentes capacitados, y nosotros pudimos salir a camino tanto en la cantidad como en la calidad que debimos de ofrecer durante este periodo. Desde que entré a la universidad, siempre mi pasión fue obtener un título o varios de los títulos que obtuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así también lo quise para mis hijos, que estudiaran en la universidad. Siempre pensé que ese título tendría ese reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por ese gran prestigio y por ser la primada de América. Todo esta característica de la universidad basada como en el respeto, la democracia, esos profesores que realmente en aquel tiempo, y creo que todavía se siguen en gran parte, pero muy preparados, muy capacitados, y que servían como un referente, como un modelo para nuestra formación. He nacido en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, muy cerca del campanario, que es el ícono de Cotuí. Un muchacho travieso que pasaba mucho al parque, muy cercano también. Mis padres fueron Ana María Soto, nacida en Cotuí, una mujer sencilla, y mi padre Mariano de Cans. Yo soy hijo producto de un noviazgo que creció en Cotuí, puesto que mi padre vegano fue a dirigir los Monet, que era un almacén de compra de frutos. Un hombre clase media y mi mamá una mujer humilde, que en paz descansen los dos. Mis primeros estudios universitarios fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue una verdadera academia y escuela social para mi juventud. Llegué a ser incluso un alto dirigente estudiantil, no de la fe, pero sí de la Facultad de Humanidades, donde fui delegado estudiantil por 3 años, junto con Ricardo Winter, con Feliamado de León, con Leo Peter, hijo del gran historiador Leoncio Peter, y otra grande figura como Salvador Castro Calcaño, que fue un gran constitucionalista, militar de la Marina, que pasó a la universidad. La UAS fue verdaderamente un laboratorio social y académico para mí, como lo ha sido para mucha juventud. Estuve en medio de la lucha del $500,000, que era la conquista de ese presupuesto para la UAS, que dirigió a través del Triple C, el gran líder estudiantil Atoy de Camps. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo
me licenció en Filosofía y Letras, Educación. Una vez graduado, hubo un concurso que don Tulio H. Arbelo, director de la Escuela de Filosofía y gran antitrujillista, que vino en la invasión del 49, que fue la primera, él me motivó a concursar como profesor ayudante. En el concurso, pues salí airoso y comencé la universidad en 1972, profesor de filosofía, que luego viajó a Barahona y Alcurne. Cuando aquellos centros se fundaron, yo fui prácticamente casi fundador. Entonces, luego vino la rectoría de Guarocuya Batista del Villar, y junto a Darío Solano y 3 personas más académicos nos encargaron de una beca para la UNAM México, donde hicimos estudios de maestría en epistemología y metodología de la investigación. Allí tuve de profesor a Eli de Gortari, que era un gran intelectual de Latinoamérica. Y así terminé la maestría. Con el tiempo hice también posgrado en Relaciones Internacionales en la UAS. Y luego el doctorado en Oviedo, España, en Intervención Social. Yo fui rector del 82-84 en Uteco. Conseguí el decreto presidencial en la época del presidente Jorge Blanco. Luego conseguimos los primeros acuerdos con la Universidad de Puerto Rico, donde mandamos 5 becarios, que fue todo un éxito. También la construcción de la primera villa, que son una especie de modelo y que se convirtieron en las primeras aulas en Uteco. Eso fue durante mi rectoría. Igualmente, también hicimos las primeras carreras universitarias, los planes de estudio, con todo un equipo. Y finalmente, también podemos decir que contratamos los primeros profesores que recibieron prácticamente honorarios para servirle a la Universidad Uteco. La UAS representa para nosotros el modelo social de la República Dominicana. Sin ella, las explosiones sociales que hubieran surgido en el país fueran indetenibles. La sociedad tiene una deuda con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como la UAS tiene también una responsabilidad profesional, crítica y social para nuestra sociedad dominicana. De manera que es el corazón crítico, profesional, histórico de la sociedad dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha permitido a la juventud dominicana, históricamente, por más de casi 500 años, fortalecer la unidad nacional en base a criterios sociales. Nací en la ciudad de Santo Domingo un 2 de octubre de 1956 en el barrio de Villajuana. Aunque mi niñez y mi adolescencia la hice en la calle Mauricio Báez, recuerdo número 61 del mismo barrio, frente a la iglesia Corazón de Jesús. Mis padres, Miguel Ángel Jos, comerciante, básicamente dedicado al negocio de las maderas. Mi madre, ama de casa, Carmen Celeste Pérez de Jos, ambos ya fallecidos. Soy la quinta de 8 hermanos. Y realmente estamos todos muy marcados por nuestros padres, personas ejemplares, de muchos valores, siempre motivadores y protectores. Recuerdo como ahora, cuando ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue en el año 1977, recuerdo inclusive aún mi matrícula, 771574, y fue para mí como el logro de una gran meta, porque siempre quise estudiar en la Primada de América. Ingresé a la carrera de Educación, mención Ciencias Sociales. Realicé aquí 2 graduaciones, primero como técnica a los 2 años y luego como ya licenciada 2 años siguientes. Y para mí realmente fue muy significativo esta trayectoria en la Universidad Autónoma, donde tuve excelentes maestros, excelentes compañeros, que luego constituyeron parte de mis colegas, inclusive al día de hoy, con quienes
Mantengo relaciones de amistad, tanto con profesores que tuve como con compañeros de clase. Hice una maestría en planeación y administración educativa, luego ya en un acuerdo entre la Pontificia Universidad Madre Maestra y el Instituto Superior de Francia de Planeación y Administración Educativa. También tengo un doctorado ya cursado en los últimos tiempos, digamos alrededor de 10 años, con la Nova Southeastern University, un doctorado en educación, de manera que toda mi formación está en el ámbito pedagógico. Recuerdo como ahora, cuando ingresé a la Universidad del Caribe, entré como secretaria general porque había trabajado con el rector de la universidad, que fue secretario de Educación en aquella época. Nos conocimos y él me mandó a buscar. Entonces entré a Unicaribe, que recuerdo en el año 2003, entré, como ya dije, secretaria general, y luego ascendí a un vicerrectorado, luego a la rectoría. Fui seleccionada, digamos que por el Consejo Superior de la Universidad, atendiendo a mis cualidades y desempeño que tuve en la institución. Y siento que fue una gran oportunidad porque pude transferir toda una experiencia que traía de otras universidades donde había estado en el ámbito docente, pero también a nivel del sistema educativo preuniversitario, en el ámbito administrativo y académico, y transferir toda esa experiencia, sobre todo en lo que son procesos de calidad, que formaron parte de toda mi formación también como evaluador internacional. Pude aplicar todo este conocimiento en la Universidad del Caribe y siento que es una impronta que pude dejar, aparte de poder desarrollar un liderazgo que tiene cierto reconocimiento a nivel institucional. La educación superior es un ente fundamental del desarrollo país. En tanto es la generadora de conocimientos a través de las investigaciones, pero además es donde se forman las capacidades nacionales para el desarrollo de las diferentes áreas que merecen desarrollo en el país. Si vemos el área médica, el área educacional, el área de agricultura, el área turística y todas las áreas de desarrollo del país. Se dice rápido, Universidad Primada de América, la UAS, pero fue todo un hito en su época y actualmente. Y la verdad es que para mí tiene un significado de mucho valor el ser egresada de esta universidad. Y cada vez que tengo la oportunidad de salir fuera, lo digo realmente con mucho orgullo, con mucho orgullo. Y fue que en 1538, la Universidad del Nuevo Mundo, o sea, la universidad es un referente nacional, pero además es un referente regional y mundial. Yo creo que aquí se ha formado la plataforma del desarrollo de República Dominicana. En todos sus niveles, sus raíces están aquí. Y eso es muy importante. Por eso para mí la universidad es un símbolo nacional que debemos proteger, emular y valorar por siempre. Nací en Santo Domingo, Distrito Nacional, específicamente en el sector de Matahambre, y a los 9 años mis padres se trasladan aquí a la ciudad de Mao, por lo que me siento maeño de sentimiento y también de adopción. Mi padre, Saturnino Almanzar y Almanzar, era militar. Mi madre, una ama de casa que nos inculcaron los valores de la honestidad, la solidaridad, y provengo de una familia que, aunque es muy humilde, sus apellidos son de valores, no apellidos financieros. Somos 7 hermanos. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la carrera Educación, Mención, Matemática y Física. Recuerdo a 2 profesores, como son Radamés Matos, así como también Antonio Almonte, el cual fue ministro de Minas. Y hay una anécdota muy elegante, y es que en aquel momento no se podía tomar asignatura, y ellos nos permitieron tomar una asignatura empalmada, como decíamos, en la misma hora y en el mismo horario. Esto yo se lo agradezco muchísimo. El compromiso era que tenía que examinarme. Nos examinamos y realmente no fue muy bien. Así que le agradezco este gesto a estos profesores. Yo te debo decir que yo estudié específicamente en el campus de San Francisco de Macorís. También
realicé estudios superiores en la Universidad Pedro Enrique Ureña, en el área de pedagogía, y en la Universidad Tecnológica de Santiago una maestría en educación superior con una especialidad en planeamiento educativo. Hemos participado representando nuestra universidad en diferentes foros y congresos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Bien, desde que asumimos la dirección de la Universidad Tecnológica de Santiago en Tezamao, pues hemos fortalecido la calidad académica y el desarrollo institucional. También nos hemos preocupado por la formación académica y continua del cuerpo docente, así como también hemos desarrollado una infraestructura tecnológica para enfrentar los desafíos educativos de hoy en día, como lo es la educación virtual y como lo es las herramientas de innovación pedagógica. Algo muy importante en nuestra gestión es promover la inclusión social, otorgando becas y créditos a estudiantes de escasos recursos económicos que pueden acceder de esta manera a una educación superior. Además de la vinculación de nuestra universidad con su entorno, hemos trazado algunos convenios de colaboración y algunos programas de responsabilidad social. Entre ellos, hemos impulsado a través de los sectores empresariales y políticos el que Mao o Valverde sea declarado como provincia ecoturística. También hemos colaborado con el hogar para adultos mayores en las carreras de psicología y de enfermería. Esto así para darle asistencia a los adultos mayores en terapia psicológica y en problemas de la salud. También nosotros podríamos señalar que la Dirección Regional de Turismo nació del primer Congreso de Turismo que nosotros celebramos con todas las fuerzas vivas de la provincia y de la región en el 2015, que llamamos Primer Congreso de Turismo de la región noroeste. Esa oficina está en uno de los edificios de nuestra universidad, como una colaboración a expandir el turismo, ¿no? Y que se le diera una mirada a Mao y a la región como destino turístico. Algo que nosotros queremos resaltar es que hemos graduado más de 7,000 estudiantes o profesionales en diferentes áreas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, ha sido realmente un baluarte en el desarrollo no solamente de la formación y el conocimiento, sino de la democracia de la República Dominicana. Ahí, en sus aulas, se han forjado los líderes, no solamente empresariales, sino también políticos, y de alguna manera con un pensamiento democrático como el que se maneja en nuestra universidad, pues esto ha contribuido enormemente al sistema democrático dominicano. En cuanto a mí personalmente, pues logré concretizar mi sueño, como muchos. Me dio la formación en valores y en conocimiento, que fueron los cimientos, evidentemente, para yo transitar desde ser vendutero a los 7 años, limpiabota a los 10, a los 14, profesor alfabetizador de la escuela radiofónica, a los 19, docente, hasta llegar hoy a ser rector. Es decir, que esos valores, esos conocimientos, en sus cimientos se corresponden con lo aprendido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nací en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad del país, en el centro mismo de ella. Mi madre, Ana Guzmán, era encargada de la casa. Y mi padre, Rafael Colón, pues tenía como oficio albañil, que lo hacía muy bien. Era muy requerido por la comunidad. Tengo gratos recuerdos por el trabajo que realizaban
por su entrega a sus hijos, a la familia y por todos los valores que fueron inculcando en cada uno de nosotros. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la licenciatura Literatura e Historia. Fue una época muy agradable porque había mucha tranquilidad y todo era muy puntual. Los horarios, los profesores nos daban buenos materiales. Tuve la dicha de tener profesores honorables, que hoy en día hay calles con su nombre, escuelas, como por ejemplo Urania Montaz y Belice Pras de Pérez, y así por el estilo. También realicé la maestría en educación superior, con los mismos resultados, con profesores nacionales e internacionales de mucho bagaje, de mucho renombre, y creo que adquirí una sólida formación para poder incursionar en el futuro en mi trabajo docente. Realicé mi licenciatura en la UAS a partir del 1967 y la maestría a partir del 1995. Luego realicé algunos estudios de especialidad, sobre todo en evaluación educativa, en la Madre y Maestra, en la Universidad del Valle de Guatemala y otras instituciones de educación superior. El doctorado lo realicé en INTEC con una universidad norteamericana también muy famosa que se llama NOVA. Entré en el IFODOSU, primero como directora del Instituto Félix Evaristo Mejía. Luego, en la gestión de la profesora Alejandrina Germán, me designó como rectora del Instituto Superior Salomé Ureña, IFODOSU. Pero en ese momento, el IFODOSU estaba en cierne, tenía poco fundamento, y nosotros logramos poco a poco, a través de un trabajo tesonero y de un gran equipo que me acompañó, pues fortalecer esa institución, dotándola de todos los requisitos que exigía en ese momento el CECI, que ahora es el MESI. Ahí trabajamos duramente el estatuto orgánico, trabajamos todos los reglamentos, le dimos personalidad jurídica a esa institución, que es muy importante. Y todos los planes de estudios renovados, actualizados y aprobados por el MESI. El hoy MESI, que antes era el CECIT. Además, con el poco presupuesto que disponíamos, pudimos lograr grandes avances en los 6 recintos, porque el instituto tiene 6 recintos a nivel nacional, mejorando la labor académica de los maestros, de los docentes, dotándolo a todos de maestría, de especialidades, teniendo intercambios nacionales e internacionales con otras instituciones. Eso fue muy valioso. Además, hicimos un proyecto de mejoramiento total del instituto y logramos en gran medida acercarnos a la meta que nos habíamos propuesto. Para mí, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, es la más grande que tiene el país. Ha hecho muchos aportes, a pesar de todos los problemas que ha tenido que enfrentar. Y de ella han surgido todas las demás universidades existentes hoy en día. Y la universidad ha podido impactar positivamente
en muchas regiones de este país con su quehacer educativo. Nací en San Juan de la Maguana, República Dominicana, en la calle Proyecto 10, número 17, un barrio humilde de aquí de San Juan, a la entrada de San Juan de la Maguana. Mi padre es Emiliano Beltré, oriundo de la sección El Cacheo, de la comunidad de La Zanja, de San Juan de la Maguana. Se dedicó a la agricultura, cultivando maíz, maní. También alternaba los trabajos de educación, fue maestro rural primario, llegó a ser director de núcleo cuando la nuclearización. Mi madre, Laura María Fernández, fue ama de casa, trabajó conjuntamente con mi papá todo el tiempo. En sus primeros años de casado tuvieron un pequeño negocio en la comunidad del Cacheo. Luego nosotros vivimos una infancia muy bonita, los jóvenes rodeados de amor, de cariño, tanto de los vecinos como de nuestros padres. Como pobre al fin llegamos a tener las cosas necesarias en nuestra comunidad donde vivíamos, muy humilde. Ingresé a la UAS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el semestre septiembre-diciembre del año 78-79. Inicié estudiando educación mención inglés, de la cual me gradué. Luego hice una licenciatura en administración y supervisión escolar en otra universidad privada, CDP, y luego regresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo nuevamente a estudiar una maestría en Administración y Supervisión de la Educación, mención supervisión. Tengo bellos recuerdos, no solamente del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la capital, sino también con los profesores en esa institución, la Primada de América. Tuve la oportunidad de conocer profesores excelentes, profesores que no solamente nos formaron para una carrera, sino que también tuvimos la carrera de la vida, porque nos enseñaban a vivir mejor, y esa era una de las metas que nosotros teníamos en el campus. Recuerdo profesores como Sara Elena García, el señor Guzmán, Quidiello de Vos, Marcio Mejía Ricard, que fueron docentes que marcaron nuestras vidas. También el doctor Bosco Guerrero, quien fue que determinó las carreras para las que nosotros podíamos estudiar. También recuerdo que en esos años era muy difícil la situación económica, por lo que nosotros avanzamos lo más que pudimos mientras estábamos estudiando en dicha universidad. Estoy orgulloso de haber pertenecido al equipo directivo de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, Universidad UFEC, en el campus de Baní. Nosotros durante nuestra estancia en Baní logramos desarrollar varios proyectos. Uno de ellos fue el de infraestructura. Cuando se adquirió la institución, las nuevas autoridades, no había infraestructura adecuada para los estudiantes y los profesores. Se adecuó esa parte. También hicimos un plan estratégico muy interesante con un plan operativo que permitió tener no solamente el local propio, sino también las instalaciones, los equipos, el mobiliario. Actualizamos los programas de estudio, los planes de estudios, y logramos pasar todas las pruebas que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología nos puso con las evaluaciones que realizaron. Y gracias a Dios estoy bien orgulloso de haber pasado por esa institución, y sobre todo con el apoyo que me dio el licenciado Alberto Ramírez Cabral, quien es el presidente y rector nacional de nuestra institución UFE también. La Universidad Primada de América, mejor conocida como UAS, es nuestra alma mater. Es la universidad de los pobres, es la institución que debe servir de bujía inspiradora para que los jóvenes pobres de República Dominicana puedan hacer una carrera universitaria. También considero que nuestra alma mater, nuestra UAS, debe abocarse en estos momentos a formar los recursos humanos que necesita el país y en las áreas que más los empresarios demanden. Es decir, no formar técnicos o profesionales en áreas que no son necesarias para que puedan ocupar un puesto de trabajo en el mercado laboral, y no tener mucha demanda en un área y una escasez en otras demandas. Por ejemplo, en
En el área de veterinaria hay una escasez de profesionales, entonces, por ejemplo, debemos fortalecer el área de veterinaria. Nací en la entrada a la Zanja de Nisibón, provincia de La Altagracia. Mis padres, Martín Sánchez, un agricultor y un hombre de la iglesia evangélica de la Asamblea de Dios. Mi madre, modista Elsa Richies, también parte importante de la iglesia evangélica. Me inculcaron valores y principios, sobre todo cristianos, que hoy me han encaminado y por la vida, no solo como profesional, sino también que han impactado en el ámbito familiar y en el ámbito personal. Inicié mis estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí estudié la licenciatura en Derecho, 1993-1997. Luego curso la especialidad en procesal civil y luego paso a la Universidad a la Pucamaima, donde curso la maestría en Derecho de la Regulación Económica. También en APEC, la Universidad APEC, cursé la maestría en procesal penal civil y en la Universidad de Alcalá de Henares estudié la maestría en gestión universitaria. También hice una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. De la época de la UAS tengo bellos recuerdos, sobre todo ese almuerzo en el comedor y sobre todo después del almuerzo pasar a una de las embajadas a conversar con los estudiantes, a escuchar. Y eso hace que una como egresada de la UAS rememore todas esas historias y sobre todo compartir con profesionales, con estudiantes, con personas comprometidas con lo que es el desarrollo social. Lo recuerdo con mucha alegría, lo recuerdo en cada momento de mi vida y en cada proceso que inicio. Siempre me voy a esos inicios de la Universidad Autónoma que me guían siempre. Con la promulgación de la Ley 133-11, que regula al Ministerio Público, se llama concurso para dirigir la escuela del Ministerio Público. En ese momento, la ley establece que debe llevar a cabo el proceso para convertirse en una de las IES de la República Dominicana. Participé en un concurso de expedientes, fui seleccionada como directora general y llevé a cabo todo el proceso con un gran equipo de lo que es el reconocimiento como el Instituto de Educación Especializado, Escuela Nacional del Ministerio Público. Fui la primera rectora. Ese proceso duró 3 años, 2013-2016. Recuerdo como ahora mismo, el 22 de noviembre, llegando a Costa Rica, una de las responsabilidades de como escuela, recibí la información de que fue acreditada como Instituto de Educación Superior. Allí iniciamos todo lo que es la formación de 4º nivel ya de los miembros del Ministerio Público. En mi gestión logramos graduar a más del 60% del Ministerio Público de carrera en el día de hoy. Más del 60% fue formado en nuestra gestión. Y no solo salían con el título de fiscalizador, que es el primer nivel, el escalafón del Ministerio Público, sino que también salía con una maestría en ciencias penales. Y eso nos llena de orgullo también en nuestra gestión. Formamos a los primeros o a los únicos 42 investigadores formados por el FBI que hoy forman parte del cuerpo de investigación del Ministerio Público. Todo eso lo logramos como rectora de la Escuela del Ministerio Público. La Universidad Primada de América, la UAS, representa para mí el referente, y no solo para mí, sino para las IES de la República Dominicana. Es la universidad que más profesionales ha egresado, que más políticos ha egresado. Es la universidad que más ha aportado al desarrollo social y económico de nuestro país. Para mí sigue siendo siempre un referente.
En cada actividad profesional que emprendo, en cada actividad como funcionaria pública, como colaboradora pública, siempre vuelvo a mis orígenes en la Universidad Autónoma, porque es y será un referente para todos nosotros, los egresados de sus aulas. Esa es mi alma mater. Yo nací en Bonao, provincia de Monseñor Noel. Al año de mi nacimiento nos desplazamos a Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Y toda la vida he estado en este municipio de Cotuí, de la provincia Sánchez Ramírez. Mis padres, Elido Antonio Tiburcio, oriundo de Bonao, es carpintero, vive todavía. Mi madre, Felicia del Carmen Gómez, también oriunda de Bonao, ama de casa, realmente una ama de casa muy entregada y que se preocupó bastante porque nosotros fuéramos a la escuela y porque nosotros nos formáramos. Mi estudio base fue la carrera de licenciatura en Educación, mención Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, ITECO en ese momento, hoy UTECO. Posteriormente me dirigí a San Francisco de Macorís, al recinto Curne UAS, en donde cursé la maestría en enseñanza superior. Una experiencia sumamente enriquecedora. Tuvimos docentes de primer nivel. Ahí contamos con docentes de la talla de Juan Francisco Viloria en el área de metodología, de Víctor Encarnación en el área de tecnología. Contamos también con Silverio González, un gran maestro de esta universidad en el área de currículum y pedagogía. Realmente fue una experiencia sumamente enriquecedora. Recuerdo que en esa maestría el doctor Juan Francisco Viloria fue nuestro asesor de tema de tesis y a mí me correspondió dar el discurso en representación de todos los graduados bajo la rectoría del doctor Roberto Reina y la dirección del CURNE de Ana Rita Guzmán. Realmente fue una experiencia muy interesante acá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posteriormente a eso, estudié también una maestría en Recursos Humanos en la Universidad Católica Nordestana, maestría en Estudios Superiores también en el I-Global, en Alta Dirección Pública, maestría en la Universidad de Alcalá, realmente maestría en Gestión Universitaria, doctorado en Psicopedagogía en la Universidad del País Vasco, del mismo modo también doctorado en Historia del Caribe en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fui rector del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, ITECO, hoy UTECO, desde el año 2012 al año 2022, por 10 años. Creo que los aportes más significativos de mi gestión al frente de la UTECO, tenemos el cambio de nombre de Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, ITECO, a Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. También la matrícula pasó de unos 3.000 estudiantes a unos 10.000 estudiantes. Hubo un cambio significativo en cuanto a la infraestructura, pasando de unas 36 aulas a unas 122 aulas. Del mismo modo también cabe resaltar la apertura a lo que fue la oferta académica. Logramos también la autonomía universitaria, de modo tal que los programas académicos ya no iban al Consejo Nacional de Educación Superior, sino que se recibía carta de no objeción. Y uno de los puntos neurálgicos fue la apertura de la carrera de Ingeniería Civil, que tanto ha beneficiado a la provincia Sánchez Ramírez. Como sabemos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, fue fundada mediante la Bula in Apostolatus Culmin en el año de 1538. Desde entonces ha realizado importantes aportes, no solamente al desarrollo educativo del país, sino también al desarrollo democrático. Recordemos nosotros el periodo post-muerte de Trujillo, ese periodo tan complejo en donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo debió jugar un papel de equilibrio, sobre todo en ese periodo de crisis, siendo un faro de luz realmente cuando se produjeron estos conflictos internos. Del mismo modo también podemos decir que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido un referente en cuanto al desarrollo democrático nacional.
Si analizamos, la mayoría de los líderes que han hasta cierto punto gravitado en la educación superior y en la toma de decisiones del país han sido egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo o han participado de una manera directa en los movimientos estudiantiles y en los movimientos de dirección de esta importante institución. En los momentos actuales, la educación superior enfrenta varios retos. Entre ellos, uno de los más preponderantes tiene que ser el acceso. Y en este sentido, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con su participación a nivel del país, está salvando esa situación. Del mismo modo, la adecuación a los nuevos cánones en cuanto a la tecnología, la utilización de la inteligencia artificial, la planificación, responder a nuevas ofertas académicas fruto de los cambios globales. Creemos que desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo se puede abarcar todo lo que es este espacio y sobre todo dar respuesta a estos grandes retos de la educación superior. Nací en Santo Domingo, para ser más preciso, en la ciudad colonial, a menos de 100 metros del Parque Independencia. Mi padre fue un emigrante del campo a la ciudad, vino de abajo, lo bautizaron Saturnino, fue militar y cuando no militar fue administrador de empresas. Y mi madre se dedicó a la farmacia hasta que pasó luego a ser ama de casa. Soy la Margarita en mi memoria para toda la vida. Fui de los primeros estudiantes y egresados de la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para entonces, un laboratorio de democracia, de búsqueda de la democracia y de actividad científica y académica de fondo. Disfruté mi tiempo como estudiante, como dirigente estudiantil en mi facultad y como activista de una serie de causas sociales que eran características de la universidad en ese momento. Posteriormente, buscando nuevos aires, vine al INTEC a estudiar economía y una maestría que terminé a nivel de especialidad en planificación y administración de la educación superior. Gracias al INTEC fui a Estados Unidos con una beca y pude estudiar para la maestría en Georgetown University y completar el doctorado en State University of New York en Albany, ambas en estudios organizacionales en la Escuela de Negocios. Me vinculé a INTEC como profesor en 1983 y desde entonces he estado periodos dentro de INTEC, periodos fuera de INTEC. Esta es mi cuarta etapa en el INTEC y desde enero del 2021 me incorporé como rector por el proceso típico de selección competitiva y abierta que hace su máximo organismo de dirección, que es su Junta de Regentes. He venido fundamentalmente a impulsar la misión del INTEC en proyectos que sean en beneficio de la excelencia académica y fundamentalmente en tiempos en que mi mensaje es que tenemos que ser arriesgadamente anticipadoras. Nadie sabe lo que va a venir en el futuro, pero tenemos que adivinarlo y apostar a nuestras adivinanzas. No hay de otra. Y en segundo lugar, a fortalecer las relaciones con la comunidad externa, con el sector privado, con el sector gubernamental, con la sociedad civil, porque esa es la bifurcación de la misión que los fundadores de INTEC le impusieron desde 1972 cuando nació. La educación superior, como toda la educación en general, es clave para el desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible del país. Cada día más requerimos una ciudadanía bien educada, pero dentro de esa ciudadanía bien educada, una avanzada, que sean profesionales altamente competentes e íntegros. Yo le puedo decir que no hay empresa con la que tenga contacto, nacional o extranjera. No hay sector de la sociedad con que tenga contacto mes a mes como rector que no estén demandando más personal competente, no solamente a los niveles inferiores de formación universitaria, sino a los niveles más avanzados, a niveles de especialidad, de maestría, especialmente en las áreas más ligadas a la ciencia y la tecnología. Es imposible para nuestro país posicionarse en la región y en el mundo sin un salto cualitativo en la educación, particularmente en la educación superior. Y en ese sentido, creo que hemos avanzado, pero las universidades debemos pensar siempre que estamos persiguiendo el horizonte, que por cada 2 pasos que damos hacia él, ese horizonte se nos mueve 2 pasos más adelante.
Yo siento que históricamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido una fábrica de ciudadanos que han aportado no solo profesionalmente y técnicamente a la sociedad, sino con valores de democracia, especialmente en una época en la que adolecíamos de déficit de democracia, como fue la época de los años 70 y de los años 80, donde yo fui estudiante o fui partícipe más íntimamente de mi querida alma mater, la UAS Primada de América.